Hola, bienvenidos por fin a un nuevo episodio de Epivox. Estamos de vuelta y os traemos un vídeo especial para comenzar que vamos a dividir en dos partes. En realidad es un vídeo que deberíamos haber publicado el año pasado, pero bueno, más vale tarde que nunca, así que aquí lo traemos. Y como introducción vamos a hacer un pequeño viaje. Vamos a viajar a octubre del año pasado, 2019, para ver una exposición, en concreto las GES de Holorred Estelar. Las jornadas y exposición Holorred Estelar Sevilla son el más antiguo y uno de los mayores eventos de Star Wars en España. Se celebran en Sevilla desde el año 2004, hace ya 16 años, concentrando en cada edición a miles de seguidores de la saga. Además de numerosas actividades interactivas, cada año se realiza una gran exposición que incluye trajes y piezas de coleccionismo de todo tipo, como sables láser, maquetas de gran tamaño y dioramas que son creados desde cero de forma artesanal por los miembros de la asociación. Tradicionalmente, LEGO y su línea de sets sobre la franquicia ocupan una parte muy destacada de la exposición, montando decenas de naves y figuras en dioramas de diferentes escenas de las batallas de las películas. Pero este último año en particular, entre tantas piezas había una zona muy destacada, y es que en 2019 conmemorábamos el 20º aniversario del lanzamiento de la serie LEGO Star Wars. En los años 90, George Lucas se encontraba preparando el terreno para una nueva trilogía de Star Wars. A finales del año 97 ya estaba casi concluido el rodaje de la primera película, Episodio 1, así que Lucasfilm inició contactos con diferentes empresas jugueteras para desarrollar todo el merchandising y juguetes asociados a la película. Y una de esas empresas era LEGO, que en los años 90 gozaba de muchísima popularidad gracias a líneas de set que aún hoy todos recordamos con mucho cariño. Pero todas estas líneas correspondían a diseños originales, y salvo algunas colaboraciones con McDonald's, Coca-Cola, Shell o Maersk, que todos los sets que fabricaba LEGO eran de diseño original. Así que la unión entre Lucasfilm y LEGO constituiría la primera vez que se fabricarían sets bajo licencia oficial. Pero con solo un año antes del estreno de la película no había tiempo que perder, así que rápidamente en LEGO se pusieron a trabajar para diseñar todos los nuevos sets, mientras todo el trabajo gráfico se encargaba, como era habitual, a la empresa publicitaria Advance. En ella se diseñó el característico logo, que representaba las letras de Star Wars con minifiguras de ambos bandos de la película, la Rebelión y el Imperio. Además se diseñaron diferentes publicidades que anunciaran la línea de productos y por supuesto las propias cajas de los sets. Y así llegamos a 1999, con el primer catálogo de LEGO del año. En él, después de ver todos los sets habituales, casi al final nos anunciaban la nueva línea de Star Wars. Se lanzaría oficialmente en el mes de abril, con 5 sets basados en la trilogía original. Además de verlos en el catálogo, también se anunciaban con folletos dentro de otros sets, incluyendo a veces hasta un pequeño cómic. Y ahora, aprovechando que las naves que se expusieron en la GES proceden de nuestra propia colección, vamos a verlos en detalle.
Y esto ha sido todo. Esperamos que os hayan gustado. Espera un momento. Hemos dicho que estábamos haciendo promoción de una nueva trilogía, pero todas estas naves eran de las películas clásicas. ¿No falta nada? Pues es cierto, el resto de sets se mantuvieron a la espera, y es que aunque la nueva película se estrenaba el 19 de mayo, en muchos países como España no llegó a los cines hasta finales de agosto, y si se hubieran lanzado todos los sets juntos desde el principio se habrían desvelado demasiados detalles de la película antes de tiempo. En concreto tuvimos que esperar hasta el mes de septiembre del año 99, cuando entonces sí salieron a la venta 8 nuevos sets directamente relacionados con el episodio 1. Pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio, así que estaros atentos y suscribiros si no lo queréis perder. ¡Hasta pronto!